Trigonometría. La trigonometría es la ciencia que estudia las relaciones que ligan los lados y los ángulos de un triángulo y aplica dichas relaciones al cálculo de los elementos que se desconocen del triángulo. Las razones trigonométricas. Entre los lados de un triángulo rectángulo se pueden establecer 6 relaciones por cociente llamadas proporciones geométricas, cuyo valor depende del ángulo con respecto al cual se establecen. Por ejemplo, si tenemos estos dos triángulos semejantes, la primera razón pues es la igualdad entre el lado AB sobre el lado OB es igual a la razón del lado CD sobre el lado OD. Y su proporción inversa, ¿va? Donde la razón AB sobre OB se invierte a OB sobre AB. Y la razón CD sobre OD se invierte a OD sobre CD. Después tenemos la proporción formada por las razones de los lados OA sobre OB igual a la razón del lado OC sobre el lado OD. Y su proporción inversa, ¿va? Donde la razón OA sobre OB se invierte a OB sobre OA y OC sobre OD se invierte a OD sobre OC. Y la siguiente pareja de proporciones pues es la razón del lado AB sobre el lado OA y este es igual a la razón del lado CD sobre el lado OC. Y su proporción inversa, ¿va? Donde se invierte AB sobre OA y CD sobre OC, ¿va? Y estas serían las 6 relaciones por cociente. Ahora, las funciones trigonométricas que asocian los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos, llamadas funciones directas, son las siguientes, ¿va? Recordando el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, sabemos que la diagonal es la hipotenusa, representada por la variable c. El cateto adyacente es el lado horizontal, representado por la literal A, y el cateto opuesto, ¿sí? Que es el lado vertical, y se representa por la literal B, o la variable B. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos que el seno del ángulo pues viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o el lado B sobre el lado C. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o el lado A sobre el lado C. Y la tangente del ángulo pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Es la razón entre los catetos. Y esto es igual a B sobre A. Para las funciones recíprocas o inversas, pues tenemos que la cosecante del ángulo es igual al inverso del seno. O lo que es lo mismo, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante del ángulo es el inverso del coseno, o lo que es lo mismo, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente del ángulo pues es el inverso de la tangente, o lo que es lo mismo, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto.